Buenos días, me corresponde y tengo el honor de presentar al ponente de esta mañana, al padre Carmelo Hernández Gallo, padre carmelita, y actualmente presidente de la Confer de Burgos. Nació en Burgos y a los 19 años ingresó en los Carmelitas Descalzos. Hizo el noviciado en Reynosa, Cantabria, donde hizo sus primeros votos. En 1977 comenzó los estudios de filosofía aquí en esta facultad y los estudios de teología los realizó en la Universidad Católica de Quito, en Ecuador. Comenzó en 1977 y aquí hizo sus votos definitivos en esta capital ecuatoriana y ordenado sacerdote en el año 1980. Nos vamos a dar cuenta que gran parte de su ministerio sacerdotal y pastoral pues lo desempeñó en Latinoamérica y precisamente su primer año como sacerdote fue en Guayaquil, Ecuador, y el año siguiente fue destinado de nuevo a Quito, donde permaneció 12 años más y donde obtuvo la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Abierta de Loja, Ecuador. Ya como ayer nos decía también Judith, cuando ya se estaba adaptando y trabajando, pues viene el cambio. En el año 1993 se traslada a Roma, donde va a cursar los estudios en Teología Bíblica. Va a hacer 2 años y por tanto tiene la licenciatura. Al concluir estos estudios, los superiores de nuevo le envían a tierras lejanas, le envían a Paraguay, donde vivió por más de 4 años y en el 2000 le destinan a Montevideo, Uruguay. Y una de sus tareas fue pues, acompañar a los profesos temporales que deseaban ser carmelitas descalzos y también a los sacerdotes. También trabajó en actividades parroquiales y fue delegado provincial de Uruguay y Paraguay, es decir, responsable de las comunidades carmelitanas de estos 2 países. Y en el año 2008 los superiores le envían de nuevo a Ecuador y allí vivió 3 años. Muy bien. Y entre los años 2011 y 2014 estuvo destinado aquí en Burgos, en la comunidad de los carmelitas, como prior de la comunidad y también como vicario provincial de la provincia burgense San Juan de la Cruz, que en el año 2014 sería también elegido provincial en pleno proceso de restauración de la orden en España, algo que se llevó a cabo en el 2015, año en el que 5 provincias españolas carmelitanas formaron una sola provincia. Y desde el 2017 ha sido prior de la comunidad carmelita y maestro de novicios en el desierto de Las Palmas, es decir, en Castellón de la Plana. Y desde el 2022 pues es prior de la comunidad de Burgos, es decir, que ha vuelto de nuevo a Burgos. Esperemos que igual todavía te mandan todavía a terminar. No, ya me imagino que se quedará aquí ya con nosotros. Muy bien, tiene también, todas sus publicaciones están íntimamente relacionadas con la oración y también, sobre todo, desde su fundamentación bíblica. Por ejemplo, Provocados por la Palabra de Dios, Deja que resuene, Itinerario para orantes, Mis palabras orantes para ti. Bueno, y sin más, pues le damos la palabra para que nos hable de esta testigo de la oración que es Teresa de Lisieux y además desde la oración y misión, patrona de la misión, patrona de los misioneros. Sin más, muchas gracias, Carmelo, por estar aquí entre nosotros. Bueno, sí, bueno, gracias José Luis por esas pesquisas que he ido haciendo de toda mi vida. Bueno, lo más importante es que uno ha querido ser hermano y servidor y creo que es nuestra vocación, ¿verdad? Y ahora pues quiero agradecer, me pidieron que hablara hoy sobre la oración de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Yo supongo que muchos de vosotros conocéis, por lo menos, cosas básicas. Yo no voy a hablar de la vida de ella, porque no se trata de eso, sino solamente hablar sobre el tema de la oración.
Primeramente quiero agradecer a los organizadores de esta semana que hayan puesto en el programa una charla sobre Santa Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Muchos aspectos se podrían señalar de esta joven doctora de la Iglesia, nacida en Alençon, Francia, en 1873 y muerta en el monasterio de Carmelitas de Lisieux de 1897. Yo quisiera decir que la charla va a tener como dos aspectos. Primero, la experiencia de Dios, así como tal, y después la vertiente misionera, porque me parece que es importante también, ya que estamos en esta semana de misionología, hablar de ese aspecto que en ella también es fundamental. Bueno, os han dado ahí una hoja para que podáis seguir el esquema, así muy rápidamente, de lo que yo voy a señalar. Primeramente, recordar que el Papa Francisco publicó el 15 de octubre del año pasado una exhortación apostólica titulada C'est la confiance. Es la confianza, unas palabras de Teresita, la confianza la que nos lleva al amor, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús. Quiero hacer, y comienzo haciendo una referencia al número 51. Dice así el Papa Francisco: algunas veces de esta santa se citan solo expresiones que son secundarias o se mencionan cuestiones que ella pueden tener en común con cualquier otro santo: la oración, el sacrificio, la piedad eucarística. Continúa diciendo, lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación. Y esto vale más aún para Santa Teresita por tratarse de una doctora de la síntesis. Bien, esto es lo que dice el Papa Francisco. Esto no significa que el tema de la oración es algo secundario, porque parecería que es como algo no muy importante, sino que es muy importante, pero que no podemos como desgajarlo de su vida, como si fuera una cosa aparte, sino dentro del conjunto de su vida. Y en segundo lugar, como otra premisa, quiero señalar que tanto en este tema de la oración, como en otros de la espiritualidad que ella vivía en su tiempo, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón, la figura de la Virgen María, la Eucaristía, etc., lo interesante no es que ella hable de esos temas, sino cómo se acerca a ellos, cómo los hace suyos. Diríamos que les da una impronta propia y eso es lo que transmite. No solamente se dedica a recibir la devoción al Sagrado Corazón, etcétera, sino cómo ella lo hace suyo y cómo después va hablando de ello. Por ejemplo, en una carta que escribe a su hermana Celina dice: tú bien sabes que yo no veo al Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo no lo veo como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. Bien, a partir de esta premisa también de esto podemos hablar de la oración, cómo ella hace suyo ese tema y ese aspecto de la oración. Primer punto, introducción, oración familiar. Comienzo con un texto de Teresita que nos puede ir ubicando en el tema. Dice Teresita: como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Bueno, yo creo que ya solamente con esta frase tendremos para pensar mucho. Primero, ¿verdad?, cómo darnos cuenta de la importancia de los que forman a los niños y a las niñas en la educación, porque aprenden no solamente de lo que se les dice, sino de lo que ellos van viendo, etcétera, ¿verdad? Y ya pone ese ejemplo de los pajaritos. A propósito de esto, quiero deciros que las citas, voy a decir, son citas de ella, pero no voy a aburriros diciendo el manuscrito A, el manuscrito B, el manuscrito C, poesía tal. Primero porque sería largo y no merece la pena. En segundo lugar, porque espero que esto quizás se publique y entonces cuando se publique podéis tenerlo en vuestras manos y el que quiera puede leerlo y puede también verlo en su contexto y no solamente el texto que yo señalo, ¿verdad? Bien, como Joaquín Jeremías, famoso biblista, señaló que Jesús nació en un pueblo que sabía orar, en un pueblo que vivía la alianza con Dios, esta realidad pasó a su vida de un modo casi connatural. Eso mismo podemos decir de Teresita. Ella nació en una familia que rezaba, católicos que vivían su fe al estilo de cómo se vivía entonces, tomando algunos aspectos devocionales y también su compromiso en la Iglesia. Como sabemos,
Los padres de Teresita habían deseado ser religiosos, cada uno en una congregación, pero por diferentes motivos no fueron aceptados. Y eso marcó también su existencia. Y dejaron su impronta en las 5 hijas que sobrevivieron al matrimonio. Tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron siendo niños. Sobreviven 5, las 5 mujeres, y la última de ellas es María Francisca Teresa Martín, que es nuestra Teresita. El ambiente familiar era para ella un ejemplo vivo de oración. En su casa se oraba. Juntos acuden a las celebraciones litúrgicas y aprenden a leer los acontecimientos de la vida, gozosos o dolorosos, que de todo hubo en su casa, y todos los tratan de vivir con los ojos de la fe en Dios. En los larguísimos sermones parroquiales dirá Teresita que miraba con más frecuencia a su papá que al predicador, porque mirando a su papá le decía tantas cosas su hermoso rostro, y después veremos lo que también va a decir cuando miraba tanto a su papá, que decía: yo no necesito mirar los santos, miro a mi padre y ya veo a un santo. Declara su hermana María, que era la mayor de las 5 hermanas vivas: no contaba Teresa aún 3 años cuando mi madre me escribía: por nada del mundo dejaría la bebé Teresita de hacer sus rezos. Cuando a los niños lo que les interesa es jugar, a ella le interesa, sí, jugar, pero cuando hay que rezar, deja los juegos y reza. Y por nada del mundo dejaría esos rezos. Eso dicen de Teresita. Años más tarde, después de la muerte de su madre, cuando Teresita tenía 4 años, se traslada toda la familia, el padre y las 5 hijas, a vivir a Lisieux. Allí vivía un cuñado y entonces allí se trasladan a vivir. Allí se rezaba en familia y nos lo testimonia la misma Teresita. Dice ella: ¿qué decir de las veladas de invierno, sobre todo las de los domingos? Cómo me gustaba sentarme con Celina, su otra hermana que era muy compinche, después de la partida de damas, en el regazo de papá. Con su hermosa voz cantaba tonadas que llenaban el alma de pensamientos profundos. O bien, meciéndonos dulcemente, recitaba poesías impregnadas de las verdades eternas. Luego subíamos para rezar las oraciones en común y la reinecita, que era ella, se ponía solita junto a su rey, que era su padre, y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezan los santos. Así que ella en la familia aprendió tantas cosas de la oración. Bien, desde pequeña descubre, punto segundo, en la naturaleza la presencia de Dios. Cuando escribe el manuscrito A, que será el primero de los 3 que unidos formarán lo que se llama la historia de un alma, que conoceréis quizá, detalla algunos momentos de su infancia y no solamente indica que rezaba o que lo hacía en diferentes modos, sino también cómo, a través de esos momentos, ya vivía esa experiencia de encuentro con Dios. Por ejemplo, nos cuenta los paseos con su padre al río. Su padre iba a pescar y ella también iba a pescar, pero se cansaba de pescar. Teresita no era para pescar peces. Después dirá: Jesús me hizo pescadora de almas, ¿verdad? Y por eso, como se cansaba de pescar, dice: aunque intentaba pescar con mi cañita, prefería ir a sentarme sola en la hierba florida. Entonces mis pensamientos se hacían más profundos y, sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. No ha olvidado también cuando vio por primera vez el mar. Tenía yo 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. No podía dejar de mirar el mar, su majestuosidad, el rugido de las olas. Todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Señalar como Teresita también habla mucho de las flores del campo. Generalmente Teresita siempre, sí, se habla mucho de cuando se habla de Teresita, de las flores, de las rosas, ¿verdad? Ella habla de un modo abundante de las flores y las menciona inclusive por sus nombres una detrás de otra, ¿verdad? Y basta decir cómo comienza su historia de un alma. Historia primaveral de una florecita blanca, que es ella. Y después, bueno, podríamos seguir abundando, pero con eso creo que es suficiente. Podríamos decir, como hace ella misma, que desde pequeña tenía ya un espíritu contemplativo. Cuando era pequeña, su hermana mayor, María, era la que le acompañaba en las oraciones.
Y como había sido escrupulosa María y después también Teresita, entonces Teresita fue después, pero en ese momento su hermana María le dice, bueno, ya basta, ya hemos rezado suficiente. Y Teresita decía, yo quiero seguir rezando más. Y María le decía, no, ahora a dormir. Y dice Teresita, hasta entonces nadie me había enseñado la forma de hacer oración, a pesar de que tenía muchas ganas. Pero María, su hermana mayor, pensaba que ella era bastante piadosa y solo me dejaba rezar mis oraciones. Hasta aquí, ¿verdad? Para expresar este espíritu contemplativo, escribe una anécdota que le pasó con una hermana benedictina del colegio donde estudiaba. En Lisieux, ella y su hermana Celina estudiaban en las benedictinas. Ellas eran medio pensionistas, o sea, solo iban por la mañana y allí les daban las clases y luego por la tarde volvían a casa. Por cierto, entre paréntesis, fue la época más desgraciada, dice Teresita, de mi vida, fue la más triste. Pero bueno, cuando estaba allí con las benedictinas del colegio, un día una de mis profesoras de la abadía me preguntó qué hacía los días de asueto cuando estaba sola. Yo le contesté que me iba detrás de la cama a un espacio vacío que había allí y que podía cerrar fácilmente con la cortina y que allí pensaba. ¿Y en qué piensas?, me dijo. Pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. Bueno, pienso. La buena monja se rió mucho de mí. Más tarde le gustaba recordarme aquel tiempo en que yo pensaba y me preguntaba si todavía seguía pensando. Y es que encontrarse con una mocosa de 8 o 9 años que te diga esto no es para decir, bueno, ¿cómo es que esta mujer está pensando? ¿En qué está pensando? Concluimos este primer momento señalando esta impronta que quedó en ella. Ahora comprendo que sin saberlo hacía oración y que ya Dios me instruía en lo secreto. Punto tercero, como carmelita descalza, su vida y su tiempo de oración. Teresita llega a una descripción de lo que es para ella la oración. Esta descripción es la que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en la cuarta parte que titula La oración de la vida cristiana, la primera sección la abre con una pregunta. ¿Qué es oración? Y las líneas siguientes recoge lo que dice Teresita. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2558. Junto a esta realidad, que es como una especie de síntesis de lo que ella ha llegado a vivir en la oración, tenemos que señalar un aspecto que en su vida es una constante, y es que su oración va unida a las realidades que le tocó vivir, a su vida. No es una oración así aparte. Vamos a irlo viendo en algunos momentos, ¿no? Cómo ella ha llegado a esta descripción de la oración, que está señalada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Parecería, por lo que hemos visto, que su oración durante la infancia fue ideal, que se sentía muy bien en el encuentro con Dios. Sin embargo, esto pronto chocó con la realidad. Desea ingresar al Carmelo, Carmelita descalzas de Lisieux, pero se encuentra con respuestas negativas en un primer momento. Claro, una niña de 14 años que quiera entrar como carmelita descalza y en aquel tiempo con aquellas austeridades con las que se vivían, ¿verdad? No era extraño que hubiera muchos que le dijeran que no. Entonces la oración será lo único que la sustentará, a pesar de que no será una oración bonita, ya que siente en medio de estas dificultades el abandono de Jesús. Escribe Teresita, lo sé. Jesús estaba allí, dormido en mi barquilla. Es un ejemplo que ya pondrá muchas veces. Pero la noche era tan negra que me era imposible verle, ni una luz que me iluminase, ni siquiera un relámpago que viniese a surcar las sombrías nubes. Pero era la noche profunda del alma. Y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo alguno, ni en la tierra ni en el cielo, como si Dios me hubiese abandonado. Esta sensación es la que sentirá a lo largo de su vida religiosa. El abandono de Jesús, el silencio y la noche. Y muchas veces la imagen de Jesús que duerme en la barca, lo que da la sensación de que no estamos solos, pero a la vez que Jesús está como ausente. Al inicio de su vida contemplativa, cuando por fin logró, a los 15 años, después de su insistencia, ingresar al monasterio de Carmelitas Descalzas de Lisieux, en el momento de su profesión dijo:
Cuando le preguntaron, ¿a qué has venido al monasterio? Ella dijo, he venido para salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Esto, que era la respuesta que todas las hermanas daban cuando llegaba el momento de la profesión, en Teresita comienza a tener unas connotaciones más personales. La vida contemplativa de Carmelita Descalza implica tener un tiempo de oración señalado por las constituciones, marcado en los horarios de la comunidad, que es una hora por la mañana, otra hora por la tarde, aparte de la liturgia de las horas, aparte de la Eucaristía. Bueno, o sea, era mucho lo que tenían que vivir. ¿Cómo vivía Teresita esos tiempos y cómo se sentía en ellos? Punto cuarto. Durante el tiempo de oración contemplativa, ese tiempo de oración en silencio, ella buscó estrategias para poder vivir ese tiempo de silencio, que es un silencio comunitario. Normalmente, las hermanas se apoyaban en lecturas, pero a Teresita llegó un momento en que las lecturas le ayudaban poco. Su alimento será, sobre todo, la Sagrada Escritura y en ella los Evangelios. Escribió, «¿Cuántas luces he sacado de las obras de nuestro padre San Juan de la Cruz? A la edad de 17 y 18 años no tenía otro alimento espiritual, pero más tarde todos los libros me dejaban en la aridez y aún sigo en este estado. En medio de esta impotencia, la Sagrada Escritura y la imitación de Cristo vienen en mi ayuda. En ellas encuentro un alimento sólido y completamente puro, pero lo que me sustenta durante la oración es por encima de todo el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobrecita alma». Para los que sois lectores bastante asiduos de Teresita, sabéis que ella es muy de diminutivos, ¿verdad? Mi pobrecita alma. Por tanto, vemos que se apoya fundamentalmente en la palabra de Dios, en el Evangelio y también en la imitación de Cristo. Otras veces trata de vivir el tiempo de silencio rezando. A veces, cuando mi espíritu se encuentra en tan gran sequedad que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy lentamente un Padre Nuestro y luego la salutación angélica. Entonces esas oraciones me fascinan y alimentan mi alma, mucho más, que si la rezase precipitadamente un centenar de veces. Pero como la oración no se hace de modo puramente individual, sino también con las hermanas de comunidad, pues entonces también a veces los que están a nuestro lado nos ayudan. Cuando uno está solo, como que le cuesta más, pero cuando hay otros, como que se siente más ayudado, ¿verdad? Pero también a veces tiene sus dificultades. Y Teresita cuenta de una hermana que estaba detrás de ella, y Teresita dice, yo tenía el oído muy fino y hacía un ruidito que a mí me molestaba muchísimo. No sabía qué hacer, si darme la vuelta, si mirarle, si llamarle la atención, pero yo me callaba. Era como si dos conchitas se frotaran una contra otra. ¿Sabéis cuál es ese ruido? Pues la hermana no tenía otra cosa sino que hacer con las uñas, hacerse así en los dientes, y entonces pues ese es un ruidito, sobre todo cuando lo hace uno muy seguido, muy molesto. Teresita dice, me veía forzada a hacer sencillamente una oración de sufrimiento. Teresita nos enseña a hacer comunión con los ruidos que puede haber alrededor nuestro cuando vivimos el tiempo de la oración, aunque sea viviendo una oración de sufrimiento, porque no tenemos otras alternativas. ¿Cuántas veces estamos en la misión y nos toca estar en casitas donde hay todos los vecinos y todo lo que pasa alrededor, ruidos constantemente, ¿verdad? Bueno, pues es lo que a uno le toca hacer y vivir en comunión con esas situaciones. Cuando escribe sus momentos de oración, no presenta nada idílico. La oración de Teresita no fue nada idílico, sino sus dificultades, que se queda dormida, que se aburre, que se distrae. Dice ella, verdaderamente estoy lejos de ser santa y nada lo prueba mejor que eso. En vez de alegrarme de mi sequedad, debería atribuirla a mi escaso fervor y fidelidad. Debería entristecerme por dormirme. Después de 7 años, que ya era religiosa, 7 años en oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco, pues pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que el Señor conoce nuestra fragilidad y se acuerda de que no somos más que polvo. Vemos cómo, aunque se duerma, aunque se cansa, aunque se aburra, nada de esto le inquieta, porque sabe que Dios pasa por encima de todos estos momentos que son importantes, pero que Él supera y entra en el corazón de quien lo busca y lo desea.
Su tiempo de oración lo vivió muy unido a sus situaciones personales, sobre todo la situación de su padre, que a los 3 últimos años le dio una demencia senil, le tuvieron que internar en un sanatorio psiquiátrico. Fue una situación muy dolorosa, y lo peor de todo fue también, aunque ella no lo dice, que había hermanas de la comunidad que le echaban la culpa a ella también de que había abandonado a su padre, que siendo tan jovencita y tanto que le quería a su padre, sin embargo, ella había entrado en el monasterio, ¿verdad? Y eso duele cuando hay hermanos de comunidad que están diciendo esas cosas, aunque no eran verdad, pero bueno, lo veían así, ¿verdad? Y ella sintió mucho el dolor y acompañó mucho la situación de la realidad de enfermedad de su padre. Escribe: Serenita querida, le escribe a su hermana, que era la que sobre todo acompañaba a su padre, el Señor nos presenta un cáliz tan amargo como nuestra débil naturaleza puede soportar. No retiremos los labios de ese cáliz preparado por la mano de Jesús. Suframos en paz. El canto del sufrimiento, unido a sus sufrimientos, es lo que más cautiva su corazón. Mira su faz adorable, mira esas llagas, allí verás cómo nos ama. Teresita, cuando escucha y ve la situación de su padre, mira a Jesús, ¿verdad? La faz, sobre todo la santa faz. Una realidad dolorosa, pero sin embargo también en la cual recibió mucha gracia y fortaleza. Recuerdo, dice Teresita, que en el mes de junio, cuando empezaron nuestras pruebas, la situación de enfermedad de su padre, yo decía: sufro mucho, pero creo que puedo soportar todavía pruebas mayores. Sí, los 3 años del martirio de papá me parecen los más preciosos, los más fructíferos de toda nuestra vida. Los años en los cuales su padre había estado con más sufrimiento y ella también le había acompañado así, fueron también muy fructíferos porque le ayudó a vivir esta experiencia de Dios en su vida. Bueno, ¿cómo se siente ella durante el tiempo de la oración? Parecía que ella vivía ante dulzuras y algunas monjas le decían eso, ¿verdad? Y sin embargo, dice Teresita, qué sorpresa nos llevaremos al fin del mundo cuando leamos la historia de las almas. ¿Cuántas personas se quedarán asombradas al conocer el camino por el que fue conducida la mía? Es muy frecuente leer en sus escritos que durante la oración lo que sentía era sequedad, oscuridad. Muchas veces lo escribe: sequedad, oscuridad. Al lado de Jesús, escribe una carta a su hermana Inés, que era la priora, cuando ella, Teresita, se estaba preparando para la toma de hábito. Al lado de Jesús, nada, sequedad, sueño. Pero a pesar de vivir esa situación, se siente contenta, porque sabe que es lo que Dios quiere y ella así lo acepta, a pesar del sufrimiento que le ocasiona esta situación. La sequedad, dice ella, era mi pan de cada día, mas aunque estaba privada de todo consuelo, era la más feliz de todas las criaturas, pues veía cumplidos todos mis deseos. Esta realidad de sequedad, de distracciones, es algo constante en su vida, inclusive después también de la comunión, e inclusive en algunos momentos como en los ejercicios espirituales. Y dice: yo prefería hacer los ejercicios espirituales yo sola, porque cuando venía algún predicador me costaba mucho más. Bueno, cada uno lo vive, ¿verdad? Y lo experimenta de una manera. Pero fue en unos ejercicios espirituales cuando el padre Alejo Pro la escuchó y entonces le abrió el camino y le lanzó, dice ella, a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. Cuando hacía poco ella había dicho que tenía grandes dudas, inclusive si existía el cielo. Ella dice: yo dudaba hasta de si existía el cielo. Es una santa muy cercana a nosotros realmente. Estos sentimientos también los expresa algunas veces con imágenes, a través de las cuales quiere explicar su situación. Ella dice: no comprendo el retiro que estoy haciendo, no pienso en nada. En una palabra, me encuentro en un túnel muy oscuro. Aceptaré, si esa es su voluntad, la de Jesús, caminar toda mi vida por la ruta oscura que estoy siguiendo, con tal que un día llegue a la cima de la montaña del amor, aunque creo que esto no será aquí en la tierra. En otro momento expresa: Jesús me tomó de la mano, me hizo entrar en un subterráneo, donde no hace frío ni calor, donde no luce el sol, y al que no visitan ni el viento ni la lluvia. Así se sentía ella en la oración. Un subterráneo donde no veo nada más
que una claridad semivelada, la claridad que difunden a su alrededor los ojos bajos de la faz de mi prometido. No veo que avancemos hacia el final de la montaña, pues nuestro viaje se hace bajo tierra. Pero con todo, me parece que nos acercamos a él, al final de la montaña, sin saber cómo. En algunos momentos inclusive se pregunta si es verdad todo aquello en lo que ella había creído y vivido cuando era pequeña, aquello del cielo, ¿verdad? Que siempre te presentan con el cielo tan bonito, tan tal, ¿verdad? Porque en un momento dado, dice ella, de pronto las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que ya no me es posible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Aquellas cosas tan bonitas en las que yo pensaba, por lo que yo había luchado, con lo que había rezado, todo ha desaparecido. Todo es como una niebla densa. Y escucha una voz: alégrate de la muerte que te dará no lo que tú esperas, la patria del cielo tan bonita, ese gozo con el Señor. No, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Y ella siente también en su oración esa tentación. Sí, estoy sintiendo esa voz que me dice que no, que todo esto es mentira y engaño. Pero bueno, no le hizo caso. Y ella termina diciendo: hasta tengo miedo de haber dicho demasiado, que si no me equivoco creo que es una expresión que también utiliza Job en su escrito. Creo que ya he hablado demasiado. Bueno, punto sexto, las actitudes que hubo en su corazón a partir de estas realidades que lo tocó vivir. Sus actitudes eran sobre todo el abandono y la confianza. Hemos escuchado cómo ella se siente mal, pero cree que es su camino, se siente mal, pero no es que ella dice, todo está mal, no, se siente y se siente así. Es el camino que Dios quiere para ella, por tanto, lo asume porque es la voluntad de Dios en su vida. Recordamos un texto que indiqué anteriormente. Jesús dormía, como siempre, en mi barquilla. Y subrayo el como siempre. Jesús dormía como... Nosotros quizá podemos decir lo mismo. Jesús duerme como siempre, porque sentimos que está con nosotros, pero nos sentimos dormidos. Nos gustaría como a los discípulos, ¿verdad? Zarandearlo y despertarle, Señor. Y Teresita dice, si Jesús quiere dormir, ¿por qué se lo voy a impedir? Yo ya soy muy dichosa con que no se moleste por mí tratándome así. Estar con ella me demuestra que no soy para él una extraña. Su secreto estuvo siempre en acercarse a la oración movida por la fe y el amor. Ella nos pone en guardia sobre dos cosas, sobre el silencio de Dios y sobre la sequedad o dificultades en la oración. Y acudir a la oración no para sentirse bien, para estar pidiendo favores, sino para encontrarnos con el Señor y acoger su voluntad en nuestra vida y nada más. Porque a veces estamos, dale y vuelta, que me da, que si no me da, que me tiene que dar. Siempre acudir a la oración con actitud de fe. Teresita nos muestra el objetivo de la oración. Se trata de encontrarse con Jesús. No importa cómo yo me encuentre o me sienta. No hay duda de que Jesús está en mi camino. La ruta que sigo, dice ella, no tiene ningún consuelo para mí, ningún consuelo. Y sin embargo, me trae todos los consuelos, porque es Jesús quien la ha elegido y yo quiero consolarlo solo a Él, solo a Él. Y por eso ella vivió una fe muy probada, no con una posición pacífica. En algunos momentos fue una experiencia, pudiéramos decir, extrema, diríamos nosotros una situación límite. Dice Teresita, aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe de un año a esta parte que durante toda mi vida. Esto lo dice cuando estaba cerca de su muerte. Y le aconsejaba en una carta a su hermana Celina, despeguémonos de los consuelos de Jesús para adherirnos solo a Él. Como hemos podido comprobar y podríamos citar otros muchos ejemplos, vemos cómo Teresita aceptaba todas estas realidades de la oración, como venían. Ella no le pide a Jesús que se haga presente a través de gracias especiales, de gracias místicas, arrobamientos, visión, no, sino que ella se abandona a su voluntad, porque tiene la certeza de que aunque no tenga ninguna
de esas gracias místicas. Jesús está siempre presente, la acompaña, que está en silencio, pero que está. Parece que está ausente, pero es un eterno presente. Y precisamente en esa realidad del silencio es donde Él está trabajando en su interior. En sus últimos días, cuando estaba en la enfermería, decía a sus hermanas: muchas veces rezo a los santos sin que me escuchen, pero cuanto más sordos parecen a mis ruegos, más los amo. Cuanto menos me dan lo que les pido, más los amo. ¿Por qué? Porque he deseado no ver a Dios ni a los santos y vivir en la noche de la fe con mucha mayor intensidad con la que otros desean ver y comprender. Qué bonito este texto, ¿verdad? Aquí podemos ver una especie de sospecha o de desconfianza de Teresita frente a las experiencias sobrenaturales. Lo suyo era vivir lo ordinario, lo sencillo, lo cotidiano, porque claro, si yo recibo un don, a lo mejor resulta que yo estoy agradecido por haber recibido ese don, no porque yo tengo que estar, ¿verdad?, en ese encuentro con Dios, sino es que me ha dado. Punto séptimo, algo de pedagogía sobre la oración. Teresita no presenta una estructura sobre la oración, pero podemos entresacar de sus escritos algunos elementos de enseñanza. Yo quiero señalar solamente 3 momentos. El primero, a partir de una carta que escribió su hermana Celina, que va señalándole cómo es el camino orante. Dice en esa carta: entonces la ciencia del niño se ve reducida a nada y ya no sabe hacia dónde va su barquilla. Es como aquel que inicia su oración, que en un momento se siente muy bien, pero en otro momento ya se apagan las luces, se acaba todo, mira para atrás, ya no hay tierra, miro para adelante, no sé para dónde voy, ¿verdad? Dice Teresita: como no sabe manejar el timón, se dirige a su hermana, pero hoy se dirige a nosotros. Como no sabe manejar el timón, lo único que puede hacer es abandonarse en el barco, dejar flotar la vela a merced del viento. Mi Celina, la niñita de Jesús, se encuentra completamente sola en una barquichuela, diminutivo, barquichuela. La tierra ha desaparecido de sus ojos, no sabe a dónde va, ni si avanza o si retrocede. A veces nos pasa a nosotros también, avanzamos, retrocedemos, ¿cómo vamos? Y ella dice: Teresita sí lo sabe, está segura de que su Celina está en alta mar, de que la barquilla que la lleva boga a velas desplegadas hacia el puerto, de que el timón, que Celina ni siquiera puede ver, no está sin piloto. Jesús está allí, dormido, como antaño en la barca de los pescadores de Galilea. Él duerme y Celina no lo ve porque la noche ha caído sobre la barquilla. Yo creo que aquí tenemos todo un testimonio, ¿verdad?, un camino que nos enseña Teresita también para nuestra oración. En segundo lugar, escribe a una novicia sobre sus preocupaciones y le dice: preocúpate un poco menos de ti misma. Dedícate a amar a Dios y a olvidarte de ti. Todos tus escrúpulos no son más que el fruto de buscarte a ti misma. Tus penas, tus congojas, todo rueda alrededor de ti misma. Todo gira alrededor del mismo eje. Por favor, olvídate de ti misma y piensa en salvar almas. En una carta dirigida a uno de sus hermanos misioneros, escribe: ¿cómo me gustaría hacerle comprender? De ellos voy a hablar a continuación, de estos hermanos misioneros. ¿Cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? No me extraña en absoluto que el trato familiar con Jesús le parezca algo difícil de realizar. No se puede llegar a ello en un día. No, el trato con Jesús no es que en un día ya llegamos y en un día ya nos dejamos transformar por su amor. No, no se llega en un día, pero estoy segura de que le ayudaré mucho más a caminar por este camino deleitoso cuando me vea liberada de mi envoltura mortal, cuando me muera. Teresita nos invita a vivir una oración confiada y sencilla. Las almas sencillas, dice ella, no necesitan usar medios complicados. Y termino esta parte señalando que si bien es verdad que durante el tiempo de silencio contemplativo, Teresa, como todos, tratamos de poner atención para vivir ese encuentro con Jesús, etc., sin embargo, no es que descuidar que es en la vida de cada día donde Dios se nos hace presentes.
y a veces en los momentos más inesperados. Dice Teresita: yo nunca le he oído hablar a Jesús, pero siento que está dentro de mí y que a momentos me guía y me inspira lo que debo decir o hacer. Ojo a lo que viene a continuación. Justo en el momento en que las necesito, las luces para la vida, justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones de la jornada. Es aquello de Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, ¿verdad? Entre los pucheros anda el Señor. Si la obediencia te manda a ir a la cocina, allí también te encuentras con Dios. En las realidades de cada día, y a veces cuando estás mal despistado, si pones atención, ahí Dios te está hablando. Bien, ahora quiero dedicarme a la vertiente misionera, intercesora, de la oración de Teresita. La oración se vuelve misión. Hay una doble vertiente que podemos tener en cuenta en estos momentos, y la primera se refiere a que cuando la oración es verdadera, va siempre acompañada de obras. Dice Teresita: no desprecio los pensamientos profundos que alimentan el alma y la unen a Dios, pero hace mucho tiempo ya que he comprendido que no hay que apoyarse en ellos, ni hacer consistir la perfección en recibir muchas iluminaciones. Los pensamientos más hermosos no son nada sin las obras. Obras son amores, diríamos, ¿verdad? Los pensamientos más hermosos no son nada sin las obras. De aquí su amor y su servicio a las hermanas de la comunidad, que yo no voy a entrar en ese tema porque no corresponde, pero del que Teresita habla, y es muy interesante el verlo, ¿no? Inclusive de las que tenían un carácter más difícil y de quienes a las demás hermanas de la comunidad les costaba acercarse precisamente por ese carácter difícil. En esta misma línea leemos lo que había escrito Santa Teresa de Jesús: para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, decía Santa Teresa de Ávila, de que nazcan siempre obras, obras, obras. Bien, pero me voy a detener un poco más en la segunda vertiente, que es la intercesora. Porque si nuestra voluntad durante la oración se une a la de Jesús, no podemos sino querer lo que Él quiere y desea: la salvación de los hombres, especialmente de los que más sufren, de los alejados, de los pobres, aquellos con los que muchos de vosotros estáis en contacto. Y en la oración se reciben esos mismos deseos. Ahora, contemplando a Teresita, vamos a fijarnos especialmente en este segundo aspecto. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica que señalé anteriormente, escribe: como sucede en todo encuentro auténtico con Cristo, esta experiencia de la fe la convocaba a la misión. Teresita pudo definir su misión con estas palabras: en el cielo desearé lo mismo que deseo ahora en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. No entendía su consagración, sigue diciendo el Papa Francisco, a Dios, sin la búsqueda del bien de los hermanos. Ella compartía el amor misericordioso del Padre por el Hijo pecador y el del buen pastor por las ovejas perdidas, lejanas, heridas. Por eso es patrona de las misiones y maestra de evangelización, dice en el número 9 el Papa Francisco. Hay un momento que yo diría que es como inflexión en la vida de Teresita, que es lo que ella llama la gracia de la Navidad. Yo no me voy a detener en eso, lo tenéis en la historia de un alma, porque fue en el tiempo de Navidad cuando ella recibió esa gracia, que no fue una gracia mística, no, pero fue una realidad familiar, una situación de su padre que a ella le choqueó, diríamos nosotros, ¿verdad? Es hacerle caer en cuenta que debía dejar la infancia y entrar en la vida adulta. Ella había la hija pequeña, la Benjamina, siempre con cuidado de que en aquel tiempo los niños se morían cuando eran pequeños, entonces había que tener mucho cuidado de las enfermedades, de no sé cuántos, ¿verdad? Entonces siempre la tenían un poquito como entre algodones, que es un poco la sensación que nos da, ¿verdad? Y ella un poco se lo había creído, porque era guapa y porque entonces un poquito como que ella también se dejaba llevar de eso hasta que en un momento dado se dio cuenta que tienes que ser adulta, que no puedes estar siempre viviendo de los demás. Escribió Teresita cuando tenía 13 años: Jesús se dignó sacarme de los pañales y de las imperfecciones de la infancia.
Como conclusión de ese momento, que yo os lo dejo como tarea para que vosotros lo leáis en la Historia de un alma, dice precisamente la gracia de la Navidad, Teresita dice, hizo de mí un pescador de almas. Recordáis lo que os decía al principio de que no pescaba peces, ¿verdad? Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Vemos ya ese espíritu valiente a lo Juana de Arco, que después aparecerá de un modo patente. Y aquí vemos ya su espíritu misionero pensando en los demás y no en ella. Un día vio una estampa, Jesús en la cruz, ¿verdad?, que caía la sangre, y entonces ella también se sintió conmovida por este momento, ¿verdad? Y ella dice, yo recibo esta sangre redentora de Jesús para darla a los demás. Y a continuación pone un primer ejemplo visible de la oración de intercesión por los pecadores. Es el caso de Prancini, un criminal condenado a muerte porque había matado a 3 mujeres en París, ¿verdad? Y le habían condenado a la guillotina en aquel momento, en aquel tiempo. Y Teresita, cuando vio la noticia, dijo, yo tengo que rezar por él, porque este hombre era testarudo, no quería recibir ningún sacerdote, y Teresita decía, ¿cómo es posible que se pueda perder este hombre? No, e inclusive manda a su hermana Celina que pague una misa, diríamos, ¿verdad?, por esta intención, por la conversión de Prancini, ¿verdad? Bueno, al final, este Prancini, cuando llegó el momento de estar en el cadalso, había rechazado a todos, pero en aquel momento miró al sacerdote, fue a donde él, agarró el crucifijo y le besó, y entonces ya después fue y le guillotinaron. Y Teresita dice, es que Dios escuchó lo que yo le había pedido, ¿verdad? La gracia que yo le había dicho. Su alma, dice Teresita, se fue a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan de ella. Dice ella lo considera como su primer hijo. A partir de esta gracia sin igual, ver la conversión de Prancini, mi deseo de salvar a las almas fue creciendo de día en día. Su oración de intercesión fue confiada y atrevida. Ella pide y sabe que va a recibir su petición, pero no porque es de ella, sino porque es de Jesús. Es una oración confiada. Ella sabe que su oración es pobre, que nada puede, pero lo hace siempre por los méritos infinitos de Jesucristo. El Papa Francisco recoge en el número 28 de la exhortación algo que dice Teresita a propósito de esto de Prancini. Dice a Dios que está segurísima de que en el momento último Jesús le perdonaría a Prancini, aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. O sea, aunque Prancini ni se confiese ni dé muestra de arrepentimiento, Dios le va a perdonar, ¿verdad? Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús. Y vemos cómo así su oración se convierte en una realidad misionera. Creo que aquí vale lo que dije al inicio de esta conferencia. Si es verdad que Teresita nació y creció en una familia y en un ambiente donde era connatural el encuentro con Dios, la participación en la Iglesia, también podemos decir que la realidad misionera se convirtió en algo que se fue como adueñando de su vida cada vez más profundamente. El espíritu misionero era algo muy arraigado en la Iglesia francesa del siglo XIX. De hecho, en 1900, 2/3 de todos los misioneros eran franceses. El Carmelo Descalzo francés también, las Carmelitas Descalzas se habían fundado en China, y después Indochina, lo que es actualmente Vietnam, Laos y Camboya. Todo eso también Teresita lo había mamado en su familia, ¿verdad? Cuando estaba haciendo los ejercicios para la preparación para la primera comunión, dice Teresita, llamaba la atención entre mis compañeras por un gran crucifijo que me había regalado Leonia, que era su hermana, y que llevaba puesto en el cinturón, como los misioneros. O sea, ella ya se sentía misionera en ese momento, ¿no? Teresita entiende claramente que la vocación de la carmelita es rezar, y así ser apóstol, e insistirá muchas veces en ello.
El único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos, mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. Ella tiene muy claro que su compromiso es con la oración. Dice en una carta a su hermana Celina: nuestra vocación no consiste en ir a segar en los campos de mieses maduras. No, nosotras no estamos llamadas a ir a predicar. Nuestra misión es más sublime todavía. He aquí la palabra de nuestro Jesús: levantad los ojos y mirad. Mirad cómo en el cielo hay sitios vacíos. A vosotras os toca llenarlos. Vosotras sois mis Moisés orando en la montaña. Pedidme trabajadores y yo los enviaré. No espero más que una oración, un suspiro de vuestro corazón. Nuestra misión, dice Teresita, nuestra misión como carmelitas es formar trabajadores evangélicos que salven millares de almas, cuyas madres seremos nosotras. Bien, y termino este apartado, su vida unida a 2 misioneros. Teresita tenía unas grandes ansias misioneras, pero tiene algo claro: su tarea es rezar, orar por los misioneros. El trabajo directo de misión lo harán otros, pero no significa que ella está como apartada, como si se desentendiera o lo viera desde lejos, sino que ella se siente metida en medio de las situaciones de misión, las hace suyas. Dicen en un testimonio que llegaban allí a Lisieux, al monasterio, revistas misioneras, y Teresita se ponía a leerlas y en un momento dado decía: ¡ay, es que esto me puede! O sea, ella hubiera querido estar ahí metida con todo eso, ¿no? Era algo que llevaba realmente en su corazón. Y aquí tenemos que hacer una referencia obligada a los 2 misioneros que le fueron confiados y a los que les escribió, y que nosotros tenemos también sus cartas. Siendo priora, su hermana Inés de Jesús recibió un regalo. El regalo fue que su hermana le dijo si quería rezar por un sacerdote. Y dice Teresita: desde hacía mucho tiempo yo tenía un deseo que me parecía totalmente irrealizable, tener un hermano sacerdote. Y he aquí que Jesús no solo me ha concedido la gracia que deseaba, sino que me ha unido con los lazos del alma a 2 de sus apóstoles que se han convertido en hermanos míos. Mi primer hermanito me lo envió nuestra madre Santa Teresa, porque fue el día 15 de octubre cuando la madre Inés, que era la priora, le llamó para decirla que había un seminarista que todavía no era sacerdote, que estaba en el seminario y que quería que una hermana de Lisieux rezara por él, ¿verdad? Y en 1895 Teresita aceptó. Será Mauricio María Luis Bellier. Nos cuenta Teresa cómo la madre Inés de Jesús la llamó, le leyó la carta que le había enviado ese seminarista, y dice Teresita: imposible, madre, decirle la dicha que sentí, el ver mi deseo colmado de manera inesperada, su deseo de tener un hermano misionero. El 1 de octubre este misionero debía de estar en Argel. No le faltan miedos e inseguridades, ya se había ordenado de sacerdote, aunque sabe que puede confiar en la oración de esa que es su hermana. Este hermano, Bellier, le escribe a Teresita: usted me ha prometido que incluso después del destierro estará conmigo y no tengo miedo. Usted es ante todo un apóstol, creo yo. Cuando se enteró de su viaje, Teresita le escribió: cuando mi hermanito querido parta para África, yo le seguiré. Y no ya con el pensamiento o con la oración. Mi alma estará siempre con él, y su fe le hará descubrir la presencia de una hermanita que Jesús le dio, no para que le sirviera de apoyo durante apenas 2 años, sino hasta el último día de su vida. Poco después se recibe una nueva petición de otro sacerdote para que una hija de Santa Teresa del monasterio de Lisieux se ocupe especialmente del apostolado misionero. Teresita aceptará rezar por este nuevo misionero que aparece en su vida, Adolfo Roulin. Este hombre se va para China. El uno se ha ido para África y el otro para China. Teresita tiene claro lo que debe hacer y su vocación misionera. Le escribe: me sentiré verdaderamente feliz de trabajar con usted por la salvación de las almas. Para eso me hice carmelita. Al no poder ser misionera por la acción, quise serlo por el amor y la penitencia, como Santa Teresa, mi seráfica madre. Ella no ve la misión de estos sacerdotes
como una realidad lejana o algo solo de ellos, sino también se involucra y siente que cuando ellos están realizando su misión de salvar almas, Teresita también está con ellos. Lo podemos leer en algunas de sus cartas. En una escribe: trabajemos juntos por la salvación de las almas. No tenemos más que el único día de esta vida para salvarlas y dar así al Señor pruebas de nuestro amor. Expresiones parecidas les escribió a los dos misioneros. Como dije antes, Teresita se siente identificada con la tarea misionera del padre Roulán. Cuando recibe la primera carta de este padre desde China, con una fotografía suya, Teresita saltará de gozo y le escribe: ayer recibimos sus cartas y nuestra madre le introdujo a usted con gran alegría en la clausura, porque había puesto la carta de él, claro. Me ha dado permiso para guardar la fotografía de mi hermano, lo cual es un privilegio del todo especial, pues una carmelita no tiene ni siquiera los retratos de sus familiares más cercanos, pero la priora le había permitido tener en la habitación la fotografía de este misionero. De esta manera, dice Teresita, de esta manera, hermano, mientras yo atravieso el mar en su compañía, usted se quedará junto a mí, muy escondido en nuestra pobre celda. Teresita va con el misionero y el misionero va a estar también con Teresita. Para sentirse más cercana a este misionero, le sigue escribiendo: he colocado el mapa de Sichuan, que era el lugar donde vivía este hombre, en la pared del lugar donde trabajo, y la estampa de su ordenación que me regaló descansa continuamente sobre mi corazón en el libro de los Evangelios, que nunca me abandona. Teresita tenía en el bolsito de su hábito el libro de los Evangelios, siempre lo llevaba ahí, y ahí puso la estampa de la ordenación de este misionero. En repetidas ocasiones dirá al abate Bellier y al padre Roulán que se siente unida a ellos y que se hará presente aun dadas las separaciones y las distancias. La distancia nunca podrá separar nuestras almas y la muerte misma hará más íntima nuestra unión. Si voy pronto al cielo, porque ella presentía que se iba a morir y efectivamente se murió enseguida, pediré permiso a Jesús para ir a visitarlo a Sichuan y proseguiremos juntos nuestro apostolado. Mientras tanto, estaré siempre unida a usted por la oración y pido a nuestro Señor que no me deje nunca gozar mientras usted esté sufriendo. Su misión, su entrega, no termina cuando se muera, sino que ella siente que continuará desde el cielo. Su protección misionera será hasta el final de los tiempos. Lo que me atrae hacia la patria del cielo es la llamada del Señor, es la esperanza de poder amarle al fin tanto como he deseado y el pensamiento de que podré hacerle amar por una multitud de almas que lo bendecirán eternamente. Ella lo deja bien claro, no quiere ir al cielo a descansar, a reposar con tranquilidad, después de haber pasado sus tareas en la tierra, sino a seguir salvando almas. Quiero terminar con la oración que el Papa Francisco coloca al final de esa exhortación apostólica, que dice así: querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas. Ayúdanos a confiar siempre como tú lo hiciste en el gran amor que Dios nos tiene, para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén. Muchas gracias. Bueno, 54 minutos. Muy bien, agradecemos, Carmelo, la puntualidad, la hora, muy bien. Y seguro que nos ha dado esta conferencia, por lo menos a mí también, mucha paz. Eso de saber que aunque uno en la oración o escuchando esté dormido, siempre está presente, por lo menos el Señor. Bueno, actuando y transformándonos. No sé, seguramente que hay preguntas por ahí. ¿Qué podemos hacer? Y por supuesto que después también tomando el café. Tenemos tiempo. 10 minutejos. Nadie tiene ninguna inquietud, ninguna preocupación. De estos dos sacerdotes misioneros, sí. ¿Cuál fue? Nos has hablado, pero su final, su trayectoria, ¿se conoce? ¿O?
se debe conocer, pero yo no conozco la trayectoria, solamente conozco la relación que ellos tuvieron, ¿verdad? La verdad es que se encuentran aquí muchas cartas que Teresita les escribió y que son muy interesantes, porque Teresita fue para ellos también pedagoga, les enseñaba. Ella se sentía como su madre y también les decía así, a uno de ellos le decía: usted tiene que seguir el caminito, que es un poco, digamos, el invento de Teresita, ¿verdad? El caminito de santidad. Usted tiene que seguir, y él le escribió, porque ahí se conservan unas cuantas cartas de ellos, como ellos le escribían a ella, pues esas cartas quedaron en el archivo de Lisieux y ahí se conservan. Y alguno le decía: la verdad que estoy contento y lo que usted dice me aclara muchísimo, más de lo que yo había escuchado en otros muchos momentos. O sea, Teresita era una mujer que sabía enseñar y no iba a ir, no sé, como con un martillo a enseñar, sino que ella lo hacía muy dulcemente, pero hacía que ellos conocieran, ¿verdad?, todo eso. La verdad es que estos dos misioneros son muy distintos. Se ve la historia de ellos, ¿verdad? El primero del que he hablado, de Mauricio María Luis Bellier, que era seminarista, tuvo que ir, había tenido una historia pasada que no conocemos, pero parece que él se pasaba el tiempo llorando la historia pasada, y le escribió una vez a Teresita diciendo: y cuando usted vaya al cielo y va a verme y va a conocerme toda mi historia, seguro que entonces me va a querer menos de lo que me quiere ahora. Y Teresita le escribe: usted me conoce muy poco, porque no sabe que cuando yo llegue al cielo, allí ya todo queda olvidado y entonces lo único que queda es el amor. Y entonces este hombre vivía llorando sus penas. A ver si aprendemos ya a no llorar nuestras penas. Las historias pasadas son historias pasadas. Aquello que ha dado perdonado, redimido, purificado y adiós, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos pensando, ¿verdad?, como este hombre lloraba por los rincones, diríamos nosotros, sus penas, y Teresita tenía también que darle sus consuelos. El otro, el Adolfo Roulán, que fue a China, parece que era de otra pasta, era sacerdote ya cuando entró, es decir, cuando tuvo ya el contacto con Teresita. Aunque hay un detalle que Teresita también no es que le echara en cara, pero sí le dijo, ¿verdad? Porque este hombre, cuando se ordenó de sacerdote y cuando se iba de misionero, fue a donde su familia. Y cuando se despidió de su familia, salió de su casa y siguió caminando, y su madre, que se había quedado a la puerta, estaba esperando que la mirara, y él no la miró, sino que siguió todo recto, ¿verdad? Ni miró para atrás. Y Teresita le decía: hay que ser buenos seguidores de Jesús, que no hay que perder la humanidad. O sea, le dijo, ¿verdad? O sea, que tu madre te estaba mirando, no te había costado nada darte la vuelta y verla, ¿verdad? Darle un último saludo, porque en aquel tiempo, imaginaos, iban a China, vete tú a saber si después iban a volver, ¿verdad? Entonces, no se pierde la humanidad por más espiritual que uno sea. Pero para que veáis cómo Teresita también tenía pues esos ejemplos y estas cosas, ¿verdad? Bueno, allí hay alguien que quiere hacer una pregunta. Sí, imagino que sí, pero pregunto, ¿sigue esa práctica, verdad, en el Carmelo, de seguir orando por misioneros concretos, con sus nombres también y apellidos? Algo que hacía Teresa, ¿verdad? Pero yo, porque lo he oído en algunas carmelitas, ¿no? Pero lo pregunto si es algo que se sigue pidiendo en la vida contemplativa, que sigan orando por misioneros concretos. Sí, yo puedo decir, ¿verdad?, que hay una costumbre en muchos monasterios, no sé si todos, pero antes lo hacían todos, pero ahora como han cambiado las cosas y también los monasterios se han tenido que ir reduciendo, etc. Pero bueno, entonces hay una cosa que llaman las capellanas. Entonces cuando termina el año hacen un sorteo entre las hermanas y la priora pone en un papelito, ¿verdad?, aquellos por los cuales rezar durante el siguiente año, ¿verdad? Y entonces una recibe por el padre fundamental, por la comunidad de tal. A veces son nombres concretos, otras veces son instituciones, la diócesis, qué sé yo, ¿verdad? Y yo puedo señalar por mí, como ha dicho aquí José Luis antes, ¿verdad?,
el año 75 yo comencé la filosofía en este santo lugar. Aquí estudié 2 años de filosofía en las aulas que hay aquí arriba, 75-77, y el 76, en el verano, fuimos a Santiago de Compostela. Allí hay un monasterio, la pena es que ya no están las monjas porque han tenido que marcharse, pero bueno, en aquel entonces era un monasterio floreciente, el año 1976, y entonces hicieron lo de las capellanas, y a ver, una monja que rezara por un estudiante. Yo entonces era estudiante de filosofía, había apenas 1 año de profesor temporal. Entonces a mí me salió una hermana, ¿verdad?, que iba a rezar por mí. Bueno, eso es normalmente por 1 año, pero aquello duró toda la vida. Y lo que puedo decir es que cuando yo me iba a América, esta hermana me escribía. Esta hermana había sido antes de la Acción Católica, ¿verdad?, ya falleció. Y me escribía un poco a lo Teresita, decía, cuénteme, yo quiero saber, porque yo quiero estar también en las cosas que ustedes realizan y quiero sentirme involucrada también, ¿verdad? Entonces yo le contaba, porque yo precisamente conociéndolo de Teresita, ¿verdad?, mi apellido religioso es de Santa Teresita del Niño Jesús, entonces le tengo mucho cariño ya prácticamente desde que comencé como carmelita descalzo. Entonces yo le he tenido también siempre mucho cariño y yo le escribía a esta hermana, le contaba las cosas que hacíamos ahí en Ecuador, ¿verdad?, después ya cuando viví en Paraguay y en Uruguay, después ya ella falleció. Y entonces hay muchas monjas que siguen rezando por muchos misioneros, ¿verdad?, algunos con nombre y apellido, porque hay misioneros que visitan conventos y dejan sus nombres y rezan por ellos, y como digo, hay otros lugares es por instituciones o por realidades o por misiones que se realizan en algún lugar, no sé. ¿Respondí a tu pregunta? Vale. De Santa Teresita, eso de la redacción, digamos, sí. Entendí, ¿escucharon todos, verdad? ¿Puedes dar la pregunta otra vez? Que si solamente del libro tiene la historia de un alma o hay más libros. Ya. Esto de la historia de un alma tiene una historia. Nunca mejor dicho historia de un alma, historia, ¿verdad? Entonces dice que un día estaban en el monasterio las 4 hermanas, porque entraron las 4 hermanas, la hermana Leonia, que era otra, entró a la visitación. Bueno, entonces estas 4 hermanas estaban allí, una de ellas, la hermana Inés, era la priora. Entonces estaban un día allí, una noche en invierno, y estaban contando, y Teresita que se puso a contar cosas de cuando eran niñas. Entonces una de las hermanas, la mayor, la hermana María, le dice a la madre Inés, que era la priora, dígale a Teresita que escriba todo esto, porque es una pena que se va a morir, porque ya está un poco enferma, es una pena, y nos vamos a quedar sin todos estos recuerdos. Entonces la madre Inés, la priora, le puso a su hermana Teresita que escribiera. Teresita se puso a escribir. Tomó un cuaderno, de esos cuadernos que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo escribía. Y al cabo de 1 año, el día de Santa Inés, 21 de enero creo que es, ¿verdad? O algo así. Las monjas le dan a la priora cosas que ellas hacen. Y ese día Teresita le dio el cuaderno a su hermana, que era la priora. La madre Inés lo metió en el cajón, o sea, dio, ay, qué bonito el cuaderno, recordaba lo puso en... Poco después, la madre Inés dejó de ser priora y vino otra hermana, la madre Gonzaga, de priora. Entonces la madre Inés ahí empezó a leer y ahí dijo, uy, ¿pero esto? Y entonces dice, no, pero esto no se puede quedar aquí, porque el manuscrito A, el primero que escribió, llegaba un poco a cuando ella ingresó en el monasterio. Entonces, la madre Inés, que ya no era la madre Inés, sino que era una hermana, le pidió a la priora que le dijera a Teresita, su hermana, que escribiera sus vivencias en el monasterio. Y Teresita se puso a escribir sus vivencias en el monasterio. Y eso, en otro cuaderno, es lo que se llama el manuscrito C. ¿Sí? Y mientras tanto, en unos retiros, la otra hermana, la hermana mayor, María, ya Teresita hablaba del caminito, el caminito. Entonces su hermana le dice, ¿y por qué no nos escribes eso del caminito? Un poco más ampliamente. Y Teresita escribió sobre el tema ese del caminito, aunque es un poquito, es una cosa más amplia. Ese cuadernito es un cuaderno más pequeño, son menos páginas, poquitas, ¿verdad?,
que se han puesto como nombre manuscrito B, ¿verdad? Y entonces eso después se fusionó, se formó la historia de un alma. Todo eso tiene toda una trayectoria, porque es una historia muy larga, ¿verdad? Pero además de eso, Teresita escribía oraciones y poesías, escribía obras de teatro, o sea, tenía muchas cosas. Y entonces, ahora ahí están las ediciones, yo tengo aquí esta, que es la mía, ¿verdad? Que es las ediciones que se publican aquí en Burgos, en Editorial Monte Carmelo, ¿verdad? Y aquí están, aunque toda la parte, digamos, de obras de teatro y todo eso lo han publicado en otro libro, pero aquí es donde está lo que se llama la historia de una alma, etcétera, que es un poco más amplio. No sé si creo que te he dicho un poco de qué se trataba, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, es la hora de hacer un descanso, una pausa. Nos volvemos a encontrar a las 12 y muchas gracias, Carmelo, porque han sido palabras cargadas de autoridad y de vida. Muy bien. Vale. Bueno, ha sido un gusto.